A través de la pantalla de Canal 5 Televisión vemos cómo está la ciudad de Corrientes. Día lunes y ya es un clásico tener el bloque, tenerlo a él. Siempre estamos aprendiendo cómo cuidar nuestras mascotas. Estamos hablando de nuestro veterinario amigo Mauricio Barrios con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Feliz lunes. ¿Cómo estás, Clarisa? Feliz lunes. La verdad que muy contenta de tenerte acá porque siempre estamos atentos a los temas que nos traes para poder cuidar de la mejor manera y de manera responsable a nuestras mascotas. Así es. Y justamente hoy un tema donde tenemos que estar Sí, todos atentos. exactamente. Hoy vamos a hablar de lo que son las intoxicaciones por plantas ¿Es posible? hogareñas, sí, o que podemos encontrar en la vía pública también. Es posible, pasa bastante y hay que estar bastante alerta con estas cosas. Más por ahí si tenemos alguna mascota que suele jugar mucho con plantas o morder o hacer destrozos, es muy importante. ¿Qué pasa si una mascota muerde alguna de estas plantas que tienen tóxicos? ¿Sí? Ajá, y depende. Por eso para mí es importante dividirla. ¿Cuáles son las plantas? Exactamente. Ujú. Hay plantas que van a causar intoxicaciones locales por mordida directamente. No es necesario que ingieran las plantas a veces, no en todas, pero ya para eso voy a dar algunos ejemplos. Vamos a tener plantas como por ejemplo la que vemos en pantalla, Sí. la oreja de elefante, que dentro de algunas otras plantas son plantas que actúan por contactos y tienen pequeñas sustancias, sí, que es unos oxalatos, que serían unas sales, que van a actuar como finas agujas en la encía, así en la cavidad oral de nuestras mascotas, ¿sí? Produciendo obviamente una gran inflamación, un gran edema, mucho babeo, hasta a veces dificultades respiratorias, ¿sí? Esto es muy importante porque, vuelvo a repetir, dentro de estas primeras plantas que vamos a ver son plantas que actúan por contacto, ¿sí? No es necesario que las ingieran. O sea, si tenemos esta planta y vemos que el animal empezó a tener esos síntomas, es motivo de ir a la veterinaria. Sí, hay que tener en cuenta, más allá de que a veces el propietario se asusta e inmediatamente puede llevar a su mascota al veterinario, es importante que antes de salir por lo menos tenga en cuenta, o antes de que ocurran estos hechos, tenga en cuenta qué tipo de plantas potencialmente tóxicas tiene en su hogar para su mascota, y saber que si se llega a presentar uno de estos episodios, tenerlo por lo menos en mente que pudo haber sido causa de alguna de estas plantas. Bueno, ¿hay otras plantas Sí, también? tenemos muchas, sí, muchas plantas en general. Ahí Como me vemos en resulta pantalla, conocida. exactamente la Dieffenbachia es una de las plantas más comunes, más populares en nuestros hogares, porque es una planta de interior y de exterior. Entonces, casi siempre en los edificios, en los pasillos, en las veredas de las casas o en los patios, siempre va a haber una Dieffenbachia. Esta planta actúa de igual manera, sí, por contacto. También tenemos otras plantas, por ejemplo, la costilla de Adán, también muy popular en los hogares. También tenemos a la paleta de pintor, también muy popular en los hogares. Ahí vemos, por ejemplo, la paleta de pintor, vieron que es bastante parecida, son entre ellas la forma de la hoja y demás. Por lo menos para que tengamos en cuenta por familiaridad entre la forma y la hoja, son bastante similares en el efecto, ¿sí? Esto también puede llegar a producir vómitos, en todo caso por la irritación extrema que va a causar, y tener en cuenta, si vemos estos síntomas, inmediatamente el propietario lo que puede hacer es enjuagar la boca, lavar la boca con abundante agua, solo agua, es muy importante, porque viene dentro de los primeros auxilios que la persona, el propietario, puede hacer en la casa, ¿sí? Ya de manera diferente podemos encontrar otro tipo de plantas, ¿sí? Que más allá de ser corrosivas localmente, si ahí vemos por ejemplo una costilla de Adán, como estaba Esa es la diciendo, costilla. sí, exactamente. Otras plantas que tienen efectos más sistémicos o locales en algunos órganos internos de nuestras mascotas, como por ejemplo las frutitas del paraíso.
Ujú. ¿sí? Las frutitas son muy, muy tóxicas para nuestras mascotas, ¿sí? Van a producir muchos vómitos, pueden llegar a producir algún vómito con sangre o diarreas con sangre debido a que son muy corrosivos internamente en el tracto gastrointestinal. También pueden producir muchos síntomas, afectar mucho al hígado, digamos, también. Entonces, lo que va a ir sumando síntomas gastrointestinales en nuestras mascotas. Obviamente que también va a producir muchos vómitos, mucho decaimiento, sí, ahí estamos viendo una planta que actúa por contacto, como es la lengua de suegra, por ejemplo, también una planta muy popular en nuestros Sí. hogares y en la vía pública también. eh, Cuando vamos caminando en plazas o en veredas, vemos mucho esta planta que también es peligrosa por contacto, ¿sí? Va a producir mucho dolor y mucha inflamación en la cavidad oral. Bien, volviendo al tema de plantas que afectan a órganos internos, también vamos a tener a plantas que por ahí no son tan populares hoy en día, pero que sí las tienen muchas familias, que son las azaleas. Sí, Ujú. las azaleas que tienen estas flores muy llamativas, de colores muy llamativos, son muy, muy peligrosas para nuestras mascotas porque van a producir síntomas neurológicos, ya van a afectar al corazón, van a afectar también al tracto gastrointestinal tenemos medianamente poco tiempo como obviamente siempre va a depender de la cantidad de que haya ingerido nuestra Sí. mascota, pero eso nunca se puede saber si es que la dejamos sola. Pero es importante actuar rápido y llevarla al veterinario o contactarnos con un veterinario. Otra planta que estamos viendo también en pantalla es la camará. Por ejemplo, estas plantas se forman arbustos muy grandes y es también muy popular en plazas, ¿sí? Sí. O en patios grandes, ¿sí? Llegan a ser muy frondosas y llegan a veces las llegan a plantar una al lado de otra, así como ligustrinas. Entonces generan un follaje muy grande. También que sirven muchas veces para que se oculten animales o para que jueguen entre las plantas, pero la verdad es que es una planta muy, muy tóxica para nuestras mascotas y afecta principalmente al hígado. Entonces, muchas veces el efecto no es tan instantáneo, sino que es un efecto más acumulativo. Entonces, tal vez no lo vemos instantáneamente a los síntomas de nuestras mascotas, Tarda pero más. al otro día o a los 2 días vemos que empiezan con ese decaimiento o muchos vómitos o mucha diarrea. Que es importante saberlo y recordar, irnos siempre un poquito más atrás o en los días contiguos que tienen los síntomas Ujú. en nuestras mascotas, como por lo menos para ir eh, buscándole una explicación o por lo menos para comentárselo al veterinario. Siempre todos los datos, a veces por más pequeños que sean, son importantes que uno lo nombre cuando tiene la consulta para por lo menos ayudarle también al veterinario a tomar diferentes decisiones en la dirección del tratamiento, ¿no es cierto? Tiene tratamiento. Sí, tiene tratamiento. Generalmente no son plantas que tengan un antídoto Ujú. específico, pero sí tienen un tratamiento sintomático para ir disminuyendo estos efectos que van a causar. Por ahí creo yo que hay que tener más cuidados cuando tenemos los cachorros, ¿viste? Que son de Exactamente, más juguetones, de justamente. querer jugar, Sí, romper por todo. eso, por eso nombraba el tema de los juegos y de lo inquietos si rompen cosas, porque muchas veces, y son casi todas las veces, Son son cachorros. o los muebles o las plantas, Zapatillas. zapatillas también, los elementos que atacan nuestras mascotas. Los gatos tal vez a veces son un poco menos juguetones con estas cosas, pero también existen intoxicaciones. Por ejemplo, la de la Dieffenbachia es potencialmente más tóxica en gatos que en perros, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, sea cual sea la especie que tengamos en nuestros hogares, tener en cuenta que estas plantas son tóxicas o a veces potencialmente tóxicas o a veces muy tóxicas para nuestras mascotas, por lo menos tenerlas en mente. Si nos damos cuenta entonces que estuvieron jugando con algún tipo de planta, ya sea o no de la lista que nos trajiste, lo primero que podemos hacer es lavarle la boca. Lo primero, prestar atención al síntoma que casi siempre es babeo excesivo o la inflamación de la cara, de los
labios, de la lengua. A veces podemos notar un cierto silbido cuando respiran, que significa que están con dificultad respiratoria, ¿sí? Y bueno, primero lo que vamos a ver o encontrarnos es tal vez con alguna parte de la cara inflamada y el exceso de babeo o la respiración dificultosa. Mauricio, se me viene justo a la cabeza, ¿por qué los perros comen el pasto? Bien. ¿Qué indica esto? Los perros comen el pasto generalmente por cuestiones, si nos remontamos a sus antepasados, Ajá. dentro de la dieta de los lobos y dentro de los gatos, también los gatos de sus antepasados, tenían una dieta variada que no era solamente carne, no eran carnívoros estrictos, sino que iban variando un poco su dieta inteligentemente, como la naturaleza obra, es porque también necesitaban fibra en sus dietas para ayudar a depurar un poco la cantidad de proteína que comían con la carne. Entonces, muchas veces vamos a encontrar, normalmente obviamente en un animal sano, que pueden llegar a comer algo de pasto para depurarse justamente de toda la dieta pesada que pueda llegar a tener, ¿sí? Pero eso es dentro de los parámetros de un animal sano, es normal, digamos, ¿sí? No está es mal, normal. porque por ahí se decía de mito, ¿no? Si el perro está comiendo pasto es porque no está bien del estómago. Sí, no, digamos, justamente por esta cuestión de la dieta van variando un poco, a veces tratan de depurarse, pero dentro de casos ya más patológicos de un animal enfermo, sí, ya muchas veces lo hacen, sí, para tratar de eliminar algo de su organismo, porque el pasto generalmente irrita mucho el estómago y hace que vomiten. Casi siempre comen pasto y después vomitan. Sí, no, me llamó la atención porque, bueno, debe ser, ¿no? Nosotros vivimos en departamento y cada vez que lo bajamos suele comer y normalmente no está enfermo y me parece raro, Claro. digo, no Sí, está sí. mal del estómago, o sea, por lo menos no tiene síntomas. Ajá. Y a veces veo que lo hace jugando, Sí. parece, ¿viste? Y Ujú. me llamó eso mucho la atención. Sí, sí. O sea, no indica nada. No indica nada en lo inmediato, digamos, si es un animal sano, que nosotros lo vemos sano, es algo común de Intuitivo. heredado, intuitivo, exactamente. Bueno, entonces a estar atento a todas esas plantas que nos trajiste es muy importante, Ujú. más si tenemos mascota en casa y bueno, estar atento a los síntomas que Sí. puede llegar a ser y si vamos al pediatra, quiero decir, sí, te juro. Si vamos al veterinario, tenerlo en cuenta y nombrar esas plantas que tenemos en Así casa es. para Sí, darle sí, una sí. mejor orientación al profesional Sí, para el totalmente. tratamiento. Bueno, ¿dónde te encontramos, Mo? Bien, estoy en el Árbol Tienda de Mascotas, por calle Pago Largo 1234. Ahí atiendo algunos días de la semana. También me pueden encontrar en Instagram. Mi cuenta profesional es MB, de médico veterinario, _Mauricio_Barrios. Y si no, mi número personal, ya que también hago servicio a domicilio, es 3794 90 95 20. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a vos. Mauricio Barrio, nuestro veterinario amigo, hoy hablándonos, como siempre, de temas muy importantes como estas plantas que hay que tener cuidado si tenemos mascotas en casa. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Info Magazine.